días, miércoles 14 de octubre del 2020, 9 de la mañana y 7 minutos. Bienvenidos a Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias y un abrazo, como siempre, a todos quienes se unen a nuestra señal en el mundo entero en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias a quienes están también en nuestras redes sociales, Pichincha Comunicaciones en Facebook Live y La Mañana Morocha también. Un abrazo grande a quienes ya van saludando también en mi Facebook personal, en mi transmisión en vivo. Carla Salomé Coronel, así me encuentran también en Instagram, @Salomé181, en Twitter. Hoy, 14 de octubre del 2020, recordamos ya un año de la detención ilegal e ilegítima de Paola Pavón, la prefecta de Pichincha. Recordemos, un 14 de octubre del año anterior, del 2019, ella fue vulnerada en sus derechos, ya que la Policía Nacional ingresó a su casa por la fuerza para detenerla mientras dormía. Mucho más allá de cualquier suceso, cualquier cosa que pase, se vulneraron derechos de un ser humano, derechos de una mujer, derechos de una ciudadana ecuatoriana, que eso no debe pasar absolutamente a nadie. Eso tampoco podemos olvidar, que fue arbitraria su detención y a un año nos damos cuenta de que tampoco tenía fundamentos. Un abrazo gigante a Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, a un año de su detención injusta y arbitraria en su domicilio. Así que un abrazo grande también a todos los miembros de los colectivos sociales que estuvieron en la lucha de octubre del 2019. Octubre vive, no nos olvidaremos y estaremos pendientes obviamente de todos los procesos. Abrazos también a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos y quienes siguen teniendo las secuelas de ese fatídico momento de nuestra historia. Octubre del 2019, no lo olvidaremos, estamos a un año de recordar. Memorias de octubre, no lo olvidaremos jamás. 9 de la mañana y 9 minutos iniciamos aquí, La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana y 10 minutos, un abrazo a quienes se van uniendo a nuestras transmisiones, tanto de Facebook, de Pichincha Comunicaciones, de La Mañana Morocha y mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Ya saben que son líneas de comunicación para ustedes, para que realicen los comentarios, las sugerencias y obviamente también pregunten a nuestros especialistas. Del día de hoy, como ya lo comentábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, específicamente lo que tiene que ver con los endeudamientos y los intereses. El pasado lunes 22 de junio del 2020 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que contiene reformas laborales impulsadas por el presidente Lenín Moreno, en el contexto obviamente de la crisis que estamos viviendo del COVID-19. De esta manera el cuerpo legal entró en vigencia. La norma contiene aspectos como acuerdos laborales, pensiones educativas, tarifas para servicios básicos, facilidades financieras, convenios entre deudores y acreedores, entre otros. El día de hoy justamente vamos a conversar con dos expertos en el tema sobre las deudas y los intereses por la pandemia. ¿Se ha cumplido esta ley de apoyo humanitario? ¿Qué tanto están cumpliendo las casas comerciales, las entidades bancarias con lo que tiene que ver en deudas y además en intereses, en cobro de intereses y en cobro de cuotas después de estos días que tenía la ley de apoyo humanitario para el no cobro de los intereses? La pregunta que tenemos para ustedes en nuestro Facebook Live de Pichincha Comunicaciones: ¿crees que la ley de apoyo humanitario benefició al país? Así que el día de hoy, como siempre, nuestros canales abiertos para que ustedes nos cuenten sus experiencias y sobre todo realicen las preguntas a nuestros especialistas. 9 de la mañana y 12 minutos, bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 12 minutos, le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado para conversar sobre las deudas e intereses en la pandemia. Vamos a hablar si es que se ha cumplido o no la ley de apoyo humanitario en este tema específico. Le damos la bienvenida al economista Roberto Miguel Rosero. Él es economista de la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en economía en la Flaxo, candidato a doctor en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, trabajó por cerca de 14 años en el Banco Central del Ecuador
en jefe de cuentas nacionales, también director nacional de síntesis macroeconómica, subgerente de programación y regulación monetaria. Actualmente es docente investigador de la Universidad Central del Ecuador y es el director del Instituto de Investigaciones Económicas. Economista Roberto Rosero ya está aquí con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Buenos días, Carlita. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a Pichincha Universal. Y lógicamente estoy a las órdenes también para analizar tan importante tema como tú lo habías mencionado hace unos minutos. Justamente, economista, conversábamos desde el 22 de junio, se lanzó esta ley de apoyo humanitario en el que hablaba, entre otras cosas, sobre los endeudamientos. Claro, nos cogió a muchos de los ciudadanos con deudas en las tarjetas de crédito, con deudas hipotecarias, con deudas comerciales, y no se sabía mucho qué iba a suceder. Y obviamente, sin hablar de deudas, también podemos hablar incluso de los servicios básicos, como ya decía nuestra compañera Licenia Espinel hace unos minutos. Esta ley de apoyo humanitario, en teoría, se escuchaba bastante bien. Decían, claro, los primeros meses no nos van a cobrar los intereses y después seguiremos pagando ya que se reactive un poco la economía. Sin embargo, ¿esto se ha cumplido, economista? ¿Qué pasó en esos meses? ¿Y financieramente era sustentable para las casas comerciales y para las entidades bancarias? Bueno, realmente el problema se agrava todavía mucho más por el tema de la pandemia. Recordemos que en el mes de marzo ya se establece una emergencia sanitaria a mediados del mes de marzo. Claro. En donde una de las primeras situaciones que se le mencionaba también a las autoridades monetarias, económicas, encabezadas principalmente por el anterior ministro de Economía, era que precisamente se tomen medidas para paliar absolutamente también la crisis en dos vías. La primera vía, que era la vía sanitaria, con un correcto financiamiento del tema sanitario, lo cual no se estableció. O sea, es más, desde el Instituto de Investigaciones Económicas hemos analizado la ejecución presupuestaria en los mismos meses, es decir, meses de marzo, abril, mayo, junio, frente a marzo, abril, mayo, junio del año 2019, e increíblemente la inversión en el tema sanitario es menor. Y otra de las situaciones que lógicamente... Este año es menor que el de 2019. Por supuesto, es menor que el año 2019. Entonces, es una de las situaciones que agrava considerablemente también todo el tema financiero, principalmente porque también una de las situaciones que se estaba analizando no solamente en el país, sino a nivel de Latinoamérica, era precisamente la reactivación económica a través de todos los canales financieros que tiene un país. Es decir, utilizar las herramientas financieras ¿para qué? Para reactivar la economía, y en este caso la economía ecuatoriana. Países que tradicionalmente se establecen como, digamos, desde un aspecto más liberal su economía, como Colombia, Chile, Panamá, rebajaron ostensiblemente las tasas de interés. Las tasas de interés se ubicaban alrededor de un dígito, en alrededor del 5 o 6%, precisamente porque por todos los problemas que conducían al tener también que manejar una crisis frente a una pandemia que enfrentaban no solamente Latinoamérica, sino todo el mundo. Pero Ecuador no se caracterizó por eso. Si es que tal vez podemos mencionar cómo funciona también la regulación financiera hacia también las personas que están viendo tu programa, es primero establecer que hay una junta monetaria, y esa junta monetaria la preside el ministro de Finanzas y tiene otros integrantes, como por ejemplo los superintendentes y un representante del presidente en la junta monetaria. Bueno, absolutamente ninguno de los miembros hizo absolutamente nada. Lo que sí sacaron es una normativa referente a qué, referente a esperar 2 meses a el refinanciamiento de las deudas. Eso en una primera instancia. Bueno, estos 2 meses no aplicaba precisamente a una condonación de intereses, como algunas veces se lo interpretó, sino a esperar que transcurran 2 meses las deudas. ¿Para qué? Para que después, ¿no es cierto?, las instituciones financieras recalculen absolutamente todos los intereses respectivos. Es decir, economista, que desde el inicio se explicó mal, o la gran mayoría de los ecuatorianos entendimos mal, porque se decía que en estos meses, o sea, era junio, del 22 de junio, se lanzó la ley de apoyo humanitario. Esos 2 meses siguientes
no se iba a cobrar interés por esas cuotas que se iban a pagar y lo que se iba a refinanciar era la cuota, no el interés. Sin embargo, usted está diciendo que el interés también se iba a refinanciar. Por supuesto. Quedaba a libre albedrío, como siempre se ha establecido el ministro. Al buen corazón del banco, entonces. Exacto. O sea, en una negociación, ¿no es cierto? El banco no tiene corazón. Bueno, lastimosamente vemos que en la mayoría de los casos no es así. Y vemos que, por ejemplo, no solamente en el tema financiero, sino en el tema laboral, se estableció de que había una negociación entre el trabajador y el empleador, entre el prestatario y el banquero, etcétera, y que esa era una negociación, ¿no es cierto?, en donde se establecía la mejor negociación entre las partes, pero eso en el mercado no es así, Carlita. Esto en el mercado se establece simplemente la imposición del que más tiene poder. Es decir, si es que tú quieres, ¿no es cierto? Tú tienes estas condiciones, caso contrario, anda, busca en el mercado otras condiciones respectivas. Eso pasó en el trabajo y eso pasó también en el tema también financiero. El problema es que nosotros estamos entre uno de los países en donde el spread financiero, que es la diferencia entre tasa de interés pasiva y tasa de interés activa, es decir, la tasa de interés que los bancos pagan a los depositarios, que es la tasa de interés pasiva, frente a la tasa de interés activa, etcétera, exacto, frente a la tasa de interés activa, que es la que recibe por los pagos cobra el banco. Exacto. Ese diferencial es uno de los diferenciales más elevados en Latinoamérica. Claro, es abismal, totalmente. Totalmente. O sea, uno tiene que pagar más por lo que se endeuda que por lo que ahorra. Exacto. Uno no gana por lo que ahorra, sino que más bien hay que pagar un montón por lo que se endeuda. Economista, es complicado explicar un poco esto, porque claro, cuando salía esto yo decía, bueno, pero a la final las entidades financieras son entidades gigantes, entidades grandes, que podrían sostener, como quien dice, esos meses el no pago de las cuotas. Sin embargo, ¿qué pasa con las casas comerciales? Y a esto me refiero porque hemos tenido muchas personas que nos escriben por interno y nos dicen, saqué mi refrigeradora, saqué mi cocina y ahora me están cobrando, pero el doble de lo que tenía que pagar antes, porque no se pagaron esos meses. ¿Quién regula a estas casas comerciales? Y también estábamos esperando a que ellos también tengan un buen corazón. Bueno, y no solamente es esperar que tengan un buen corazón, sino yo creería que desde un aspecto objetivo, ellos también en sí, con buenas políticas, establecen que políticas de sostenibilidad en el tiempo. ¿Y a qué me refiero? Que si es que, por ejemplo, se establecen políticas a mediano plazo, a largo plazo, pues lógicamente luego no van a haber problemas también con los posibles pagos que van a tener, ¿no es cierto?, dentro de su cartera de morosidad, de las mismas instituciones financieras. Pero no nos olvidemos de que estamos frente a una de las peores crisis del Ecuador. Jamás de lo que se recuerda, el Ecuador va a tener tasas de crecimiento de menos del 12%. Eso significa también un desempleo de cerca de 1 millón de personas adicionales. Y eso conllevado también a qué cosa, a que también estas familias van a representar también el pago, ¿no es cierto?, frente a los endeudamientos que han tenido. Las políticas deberían de tomarse también en función a eso. No debería de establecerse una libertad de mercado como la estableció, ¿no es cierto?, las anteriores autoridades económicas, y como vemos también el actual ministro también de Economía actual va a seguir con la misma tónica, ¿sí? Hay que regular, hay que establecer absolutamente también todas esas. Si no estamos a expensas del buen corazón, como usted dice. Exacto, y el buen corazón en la economía no se da, ¿no? O sea, absolutamente no se establece una política de buen corazón referente también a todos esos ámbitos. ¿Y qué se está estableciendo entonces en este momento? Hemos pasado ya desde marzo, prácticamente 7 meses, estamos a 7 meses de estar en crisis económica y obviamente la crisis sanitaria, la crisis económica ha sido aumentada por la crisis sanitaria. Después de junio eran los 2 meses que se tenía esta prórroga, se puede decir, porque no era que nos estaban perdonando los intereses. No nos estaban perdonando, solo no se cobraba por esos meses. Ahora en estos meses
¿Cómo se debería cobrar? ¿Qué se está haciendo en las entidades financieras y qué podríamos esperar los usuarios de las cuotas que me van a llegar ahora? Porque tampoco es que me van a decir ahora, bueno, los meses que usted no pagó, ahora va a pagar el doble. Es imposible. En la situación en la que está la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas es complicado. Bueno, no se ha establecido ningún tipo de regulación extraordinaria para Estamos también a tratar de expensas del regular. corazón. Exacto, de nuevo estamos a expensas del buen corazón y del mercado, ¿no? Del buen corazón del mercado. ¿Para qué? Para que se corrijan absolutamente también todos estos factores, lo cual no va a pasar. Eh, Hay aspectos como, por ejemplo, el manejo de la banca panameña, que muchas de las ocasiones también economistas de una línea más neoliberal siempre sacan a relucir absolutamente el Me ponen de manejo de la ejemplo. economía panameña, ¿no es cierto? Cómo es lo que está bancarizada, etcétera. Bueno, ellos establecieron políticas a mediano plazo, es decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Establecieron políticas en donde usted justificaba que no tenía empleo o que su actividad económica había tenido también un impacto Una sumamente baja. fuerte, ¿no es cierto?, sobre el tema también de la crisis económica. Ellos establecieron a que el próximo año cancelaban absolutamente también todo lo relacionado a capital e intereses. O si es que usted podía pagar intereses o si es que podía pagar particularidades de capital, ¿no es cierto? Siempre y cuando, ¿no es cierto?, se establezca también la realidad de la situación económica de cada uno de los países. Acá no. Acá únicamente se dio 2 meses plazo. 2 meses, ¿para qué? Para tratar de reestructurar carteras, en donde posiblemente, ¿no es cierto?, los impactos que se van a medir también para las instituciones financieras van a ser el primer trimestre del próximo año y posiblemente también ya a finales de este mes con el incremento de la cartera de crédito de morosidad. Pues efectivamente estamos ante una situación donde hay millones o miles de personas que quedaron desempleadas, que no es que no quieren cancelar sus cuotas de crédito, sino que no pueden cancelar sus cuotas de crédito. Y además de eso, ¿no es cierto?, netamente se toman también políticas contractivas, en donde al mercado se lo reduce muchísimo y lógicamente las actividades económicas no despegan. ¿Por qué? Porque se rompe la cadena de pago. El Por hecho de supuesto, no se pagar viene de su bola. puntualmente a los servidores públicos es un hecho de romper la cadena también de pagos en beneficio de absolutamente también los bancos. ¿Por qué, Carlita? Porque netamente todas las personas en el sector público estamos viviendo de las tarjetas de crédito, sacando anticipos, sacando diferentes tipos de adelantos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se paga puntualmente, netamente también al sector público. Entonces, eso beneficia a que hacia el sector de la banca, que ha sido uno de los sectores que más ha ganado en crisis, frente a los sectores que lógicamente son más vulnerables del país. Economista, hace unos meses compañeros periodistas hacían una denuncia sobre un cobro de un seguro que estaba realizando un banco privado a sus clientes que estaban pagando las cuotas de sus créditos. Usted iba, pagaba la cuota de su crédito y en el recibito le salía cobro del seguro COVID-19. Es más o menos, era como un seguro de desgravamen. Un seguro que no había sido pedida la autorización a los clientes para ser cobrado, pero sin embargo se les estaba cobrando en la cuota. ¿Eso es legal hacerlo? ¿Está bien hacerlo? Porque en las tarjetas de crédito tenemos el famoso seguro de desgravamen, que tiene también incluso la banca pública. En el caso de que de fallecimiento de la persona que está endeudada, la deuda se puede decir que queda cubierta por este seguro. Sin embargo, ahora, hablando de esto del COVID-19, esta entidad empezó a cobrar también este seguro, al parecer sin avisar a sus clientes. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso está bien hacerlo? Lastimosamente, muchas de las ocasiones cuando nosotros firmamos un contrato en un préstamo o en una No tarjeta de leemos las crédito, letras chiquitas. no leemos la letra pequeña, pero ni así leamos también, Carlita. Muchas de las ocasiones también podemos imponer nuestro criterio referente también a esos temas. El contrato de un crédito, si es que el ente superior que regula, que es la Junta Monetaria en este caso, no regula absolutamente también bien absolutamente todas estas cosas, puede tener la potestad no solamente de cobrar eso, Carlita, sino que muchas de las ocasiones pasan 3 días y le cobran un adicional de $10. ¿Por qué? Porque dicen son gestiones de cobranzas.
Así Y es. usted va y pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué gestión de cobranza han hecho? Ni siquiera me han llamado, ni siquiera me han enviado un correo electrónico. No, eso está en su contrato, discúlpeme, está en su contrato. Pero son cobros extras que si es que usted suma, prácticamente representan a una Es persona. un Y valor, si es que claro, por suman supuesto. alrededor de miles de personas, pues es un negocio Ahí, realmente ahí está la terrible. ganancia. No, Ahí, es un negocio terrible. Yo creo que se debe de apelar en un aspecto ético también al funcionamiento de todos estos medios. Pero de nuevo, insisto, necesitamos que la Junta Monetaria regularice absolutamente también todas estas cosas que están pasando actualmente y que muchos de los casos no los visualizamos porque suceden de manera individual. El amigo me conversó, el familiar me dijo, etcétera, pero son cosas que están sucediendo en este momento. O sea, 5 días, $10 por gestiones de morosidad. No se pagó 2 meses la cuota de la tarjeta de crédito o la cuota de la cocinita que se fue a financiar, etcétera, o de la refrigeradora, y luego viene cargado absolutamente también cuotas que no se sabe por qué. ¿Por qué? Porque le explican que netamente los intereses no estaban refinanciados, los intereses se tienen que cancelar también de esos 2 meses, y eso implica un aumento también de la cuota también respectiva, pero son cosas que como tú ves, Carlita, no están claras y deberían de estar ajá. claras en el mercado. Deberían de estar sumamente claras y deberían de estar reguladas también por los entes que prácticamente deberían de proteger a las personas que lógicamente tienen menos recursos. Estimado economista, justamente estoy recibiendo el mensaje de una de nuestras oyentes y dice, la ley existe, pero ¿quién la hace cumplir? Y que nos aclare un poquito y está señalando el artículo 12 justamente de la ley de apoyo humanitario y haciendo un pequeño resumen, dice que durante el estado de excepción y hasta por 60 días más de finalizado ese periodo, es decir, ya estamos en este momento que es más o menos mediados de octubre después del decreto, las entidades financieras, incluidas las tarjetas de crédito y casas comerciales, deberán reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por deudas. Hasta ahí lo tenemos claro. Eso puede incluir diferir pagos o reprogramar cuotas impagas. Es decir, las personas que ya estaban impagos antes, podemos reprogramar las cuotas. En ese periodo no se generarán intereses por mora, multas o recargos. Ahí es donde creo que viene muchísimo la confusión de todos, porque esto es lo que dice la ley. No habrá intereses. Sin embargo, Demora. demora. Eso quiere decir que no es que no se cobraban los intereses de esos meses. O sea, junio, julio, entre junio, julio y agosto. No es que no se iban a cobrar los intereses, es que si usted se atrasa esos meses, no le iban a cobrar la mora. Es algo. Exacto. Ahí es donde se genera la confusión. Podemos decir que sería un error de buena fe no haberlo explicado bien, pero esto está generando un montón claro, de intranquilidad a los ecuatorianos, porque claro, decíamos, bueno, por lo menos esos 2 meses no me van a cobrar el interés y vamos a reprogramar la cuota. Sin embargo, vemos ahora en estos momentos de muchas casas que no está pasando eso. Y al parecer la ley tampoco lo dice. No, como tú le mencionas, es claro el aspecto también de la ley y se establece también principalmente sobre el hecho de quiénes están manejando la economía actualmente y quiénes están manejando también el poder, que es el sector financiero, en donde también introduce, ¿no es cierto?, dentro de una ley llamada humanitaria, que bueno, no les vamos a cobrar la mora, ¿no? O sea, discúlpeme, no les vamos a cobrar la mora, ¿no? O sea, nos están haciendo el favor de no cobrarnos la mora de esos meses, pero, ¿no es cierto?, no Pero se el habla interés sí. absolutamente nada de los intereses normales. Y los intereses Exacto. normales se cobran normalmente y después se refinancian también normalmente. Entonces, generalmente cuando usted va y dice, mire, sabe que no voy a poder cancelar estos meses o mi cuota de, digamos, $100 es demasiado alta, necesito una cuota más baja, lo primero que hace la institución financiera es decirle, bueno, cancele los intereses que está debiendo y luego ya hablamos de cómo Del refinanciar también capital. su cuota respectiva. Es Y, que el negocio es el y, interés, pues. El negocio de la entidad Exacto, financiera es el interés. Claro, exacto. Y Carlita, mira y analiza también el claro. negocio que están haciendo las instituciones financieras, porque si tú tenías un crédito a un año plazo y no lo vas a poder cancelar ese crédito a un año plazo, la institución financiera dice abiertamente, yo le puedo dar hasta 4 años, no hay ningún problema.
son 4 años de Era el interés que intereses. le voy a cobrar. Exacto. Entonces, o sea, no hay realmente una política en donde se establezca una reactivación económica dentro de qué, dentro de los ecuatorianos. O sea, lo principal que ahorita debería de impulsarse, y creo fervientemente que el sistema financiero es un eje para la reactivación económica, creo fervientemente en esa situación, pero lo principal que se debe de hacer en este momento es disminuir las tasas de interés, Carlita. Estamos en un país dolarizado, en un país con deflación, en donde las tasas de interés comienzan desde el 16%, o hay tasas de interés, ¿no es cierto?, en créditos hipotecarios del 12%, del 10%, Así es. en un país dolarizado. Entonces, igual, ¿no es cierto? Si queremos también activar al microcrédito, etcétera, vemos tasas de interés del 27%, del 23%, del 24%. Eso no es sostenible en una economía. La reactivación económica debe de qué? Debe de comenzar precisamente por disminuir las tasas de interés. Pero como vemos todo lo contrario, ¿no es cierto? Ahora actualmente ya se debate el hecho de liberalizar las tasas de interés. Y ahí una de las principales situaciones y alertas, Carlitas, en este aspecto, es que cosa, cuando se habla de liberalizar las tasas de interés, es decir, que no, ninguna entidad controle las tasas de interés, va prácticamente a establecer qué cosa, que de acuerdo a su historial de crédito, el banco va a imponer su tasa de interés. Pero si es que analizamos la realidad económica del país, en este instante, en un instante en donde el desempleo ha aumentado pero tremendamente, en donde las actividades económicas han cerrado, dígame quién no tiene una mala calificación en central de Por riesgos. supuesto. Entonces, las tasas de interés van a aumentar por ese factor, pero en O una sea, manera exponencial. debería ser lo contrario, pero no lo es. O sea, en lugar Exacto. de facilidades, porque ahorita, por ejemplo, no creo que existan muchas personas en estos momentos que se estén arriesgando a sacar, por ejemplo, un crédito hipotecario. Entonces, para los Correcto. bancos también el decir, venga, saque un crédito hipotecario, venga un cliente y diga, necesito un crédito hipotecario, debería también facilitarles las condiciones en ese sentido. Nos dice nuestra querida oyente María Belén Madrid, sí piden pagar los meses caídos para poder refinanciar, pero no se tiene plata y se sigue debiendo y subiendo los intereses de dónde si no se tiene. Otra de nuestras oyentes, Margarita, dice, la ley existe, pero no se le hace cumplir. Ellos se burlan en nuestra propia cara, no les sirven ni palabras, ni cartas, ni condiciones de edad y salud, pero están cobrando desde marzo. Esto es importantísimo, somos un pueblo dolarizado, justamente haciendo alusión a las palabras del economista. ¿Qué se nos avecina, economista, en este ámbito? Al parecer, la ley de apoyo humanitario era como esperando que se reactive la economía de una manera que se pueda solventar ahora los pagos de las cuotas en 2 meses. Pero estamos viendo que eso no ha sucedido, al contrario. Cada vez la situación está siendo mucho peor. Hay más desempleo, hay más crisis, lamentablemente. Sin embargo, se está tratando de salir adelante. Creo que los ecuatorianos en eso somos bien aguerridos. De donde sea salimos, como sea hacemos. Cualquier cosa nos inventamos. Los emprendedores son, yo creo que, Dios mío, son una raza increíble, porque son de donde sea sale y como sea sacan el trabajo. Pero no podemos negar que la situación no ha mejorado. Entonces, ¿cuál es el panorama? Bueno, el panorama es que no se Seguir rompa la debiendo. cadena, no, que no se rompa la cadena de pagos, o sea, desde ese primer aspecto. ¿Y a qué me refiero con que no se rompa la cadena de pagos? Es que el sector público pague a proveedores y pague a empleados públicos de manera puntual para que estos también a su vez puedan pagar también absolutamente a todos. Debe de estar también canalizado con una política monetaria activa por parte del Banco Central del Ecuador. Mira, nosotros tenemos estadísticas en donde en toda Latinoamérica, el Banco Central del Ecuador, de todos los países de Latinoamérica, prácticamente ha sido una de las entidades en donde ha mejorado absolutamente todo el flujo monetario y financiero de todos los países, menos en el Ecuador. En el Ecuador no hay estadísticas en este periodo de pandemia referente a ese. Tal vez un tema un poco más complicado para los oyentes, pero que eso va fundamentalmente explicado. ¿Por qué aspecto? Porque si es que se tiene el circulante necesario, pues lógicamente las personas van a recibir sus ingresos y estas personas van a pagar sus deudas a proveedores y estos
estos proveedores van a generar empleo también a otras personas, que eso se llama el multiplicador de la economía, y ese que es un ciclo virtuoso dentro de la economía, eso es lo que no se debe de romper, y eso es lo que se ha roto en todos estos meses, Carlita. Eso es lo que prácticamente se ha roto. Esa es una de las primeras cosas que se debe de hacer para la gente que está desesperada, no por lo que no quiera cancelar, sino por lo que no puede cancelar, que es otra cosa totalmente diferente. Exacto. Entonces, no es que no queramos, es que no se puede. exacto. Entonces, uno de los principales aspectos es generar ese empleo, generar actividades económicas, ¿no? Pero a través de que, a través netamente también de que el Estado controle también todo el tema relacionado al financiamiento. Y al controlar el tema relacionado al financiamiento, necesariamente se debe de discutir en la disminución de las tasas de interés en el país. No es posible tasas de interés a microcrédito del 23-24%, tasas de interés hipotecarias del 12%, de tasas de interés, ¿no es cierto?, el consumo del 16%, etcétera. Eso no es posible en una economía dolarizada. Tampoco indicamos de que la banca no tenga utilidades, debe de tener utilidades. Claro, es un negocio. Pero debe de disminuir esas utilidades en función también de las necesidades actuales. Todos estamos poniendo el hombro que seamos todos. Exacto. Dice Carlos Bastidas, buenos días, Carla, mire, a mí me pasó esto. Yo debía $800, me refinanciaron a 20 meses y hoy tengo que pagar 1,600. Me dijeron que esa es una ayuda grande en una cooperativa de ahorro y crédito. A 20 meses, el doble de la deuda. Por supuesto. La ayuda que está dando ahora la banca al decir que son cuotitas cómodas para pagar. Entonces... Y es lo que te mencionaba al principio también, Carlita, que este no es una especie de ayuda, este es netamente una ganancia adicional que va a tener la banca al tener una reestructuración también de su cartera de crédito en función de aumentar el plazo. Si es que hablamos de un aspecto macro, es lo mismo que hicieron con nuestros bonos, ¿no? Cuando renegocian nuestros bonos, dicen, no, miren, es que no vamos a pagar en 2 años, en 3 años, pero vamos a aumentar unos 10 añitos más. Imagínense aumentar 10 añitos más en miles de millones de dólares, es una barbaridad. Bueno, pero en función de liquidez, tal vez posiblemente se va a tomar esas situaciones así. Pero como vemos, el tema financiero no solamente está atado a actividades del hogar, actividades micro, sino actividades grandes, que lastimosamente las decisiones no han sido pensadas en función de la mayoría de las personas, sino de los grupos económicos más grandes e importantes del país. Los grupos económicos no han perdido. Las personas hemos perdido absolutamente remuneraciones, hemos perdido trabajo, hemos perdido absolutamente también hasta la calidad, ¿no es cierto?, del trabajo de que prácticamente contábamos anteriormente. Lo que sí es, hemos ganado más cuotitas en más tiempo. Eso es lo que, estimado economista Rosero, espero volverlo a tener en el programa en unos meses. Todo gusto. Hablar de un panorama diferente. Esperemos, no perdamos la esperanza. Yo creo que tenemos que salir adelante de alguna manera. Quiero agradecerle muchísimo por su explicación. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito. Gracias al economista Roberto Rosero por estar aquí con nosotros en nuestro programa. No, muchas gracias y me uno a tus palabras. Mucho ánimo absolutamente también a todos los ecuatorianos, que creo que está en nosotros también en tener un mejor país. Nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos con nuestro siguiente invitado. Ya venimos. Conversando sobre las deudas y los intereses en pandemia. ¿Qué pasó con este apoyo humanitario? ¿Realmente ha beneficiado al país? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes, quienes nos están siguiendo en el Facebook Live de Pichincha Comunicaciones. Pero tenemos además a nuestro siguiente invitado y ya conversamos desde la parte económica. Le agradecemos muchísimo al economista Roberto Rosero, que nos explicaba un poco cómo es esto de la ley humanitaria, cómo se hizo lo del refinanciamiento, los intereses, si se cobraban o no se cobraban. A la final nos siguen cobrando. Pero vamos a conversar con el abogado Henry Gaibor. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República, tiene una maestría en Derecho Procesal y Litigación Oral. Trabajó en el Consejo Nacional de la Judicatura y fue parte del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Pichincha. Así que quiero darle la bienvenida al abogado Henry Gaibor. Muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros. Carlita, muy buenos días. Un gusto poder acompañarles y poder apoyarles con cualquier aporte a la sociedad. Abogado, estábamos conversando hace un momento ya desde la parte más teórica de cómo es la ley de apoyo humanitario, cómo se ha dado esto de los intereses, los cobros de las deudas y llegamos a la conclusión de que a la final
Solamente se esperó un poquito porque los intereses se siguen cobrando, las deudas están ahí y el único que no pierde son las entidades financieras y obviamente también la parte comercial. Queríamos conversar con ustedes sobre todo porque desde el inicio del programa ya tengo una pregunta para usted y quiero conversarla. Sol Romeluna dice, una consulta. Si una persona murió en tiempo de cuarentena, obviamente los hijos tienen que pagar la deuda de una tarjeta de crédito. Se hizo el pago total de la deuda y resulta que este banco no quiere cerrar la tarjeta porque necesita un poder notarizado. Pero la persona ya no existe y se presenta el acta de defunción y no aceptan y siguen cobrando. Un monto mínimo ciertamente, pero no se debería porque está pagado todo. ¿Qué hacer y a quién recurrir en este caso? Es un caso extremo, creo. No, no, creo que es clásico. Mucha gente, ¿Sí? pues, sin lugar a dudas, en este tiempo perdió la vida. Algo inesperado. La pandemia nos cogió en curva a todos, sin lugar a dudas. Y en este caso, a la consulta, debo creer que lo que el banco le está solicitando es la posesión efectiva, más que un poder. Sin lugar a dudas, ¿cómo el difunto da un ¿Cómo? poder? Porque ¿quién Claro. da el poder? Pues, ¿no es cierto? Es la persona, en este caso, el tarjetaviente. Si ya no está Ajá, titular. ya no está en vida, ¿quién va a dar un poder? Es probable que lo que le estén pidiendo es una posesión efectiva, para que con esa posesión efectiva ellos puedan hacer los trámites administrativos necesarios para cancelar esa tarjeta de crédito. Y curiosamente, ante el pago que ha ocurrido, originalmente usted me decía, sí, murió y tuvimos que pagar los saldos de esa La tarjeta de deuda. crédito. Generalmente, toda tarjeta de crédito tiene un seguro de desgravamen, que ante la Lo que muerte, hablábamos al inicio. que ante el fallecimiento del titular, para eso se activa el seguro de desgravamen. Me parece extraño que hayan cancelado, pero bueno, no me voy a meter si ya está hecho. Pero deberían averiguarlo, ¿no? Deberían, claro, debieron haberlo consultado previamente. Ahorita ya pagaron. Y Ujú. es más, ¿cuándo están obligados a pagar los herederos? Cuando aceptan la herencia, porque recordemos que inclusive se puede repudiar la herencia, ¿no? Ujú. Y si repudiaban, por ejemplo, hay que analizar caso y caso. Claro, cada caso es importante. Sol Romeluna nos dice, ya presentamos la posesión efectiva y no aceptan y el seguro no vale porque es una persona de más de 65 años. Mire, escenarios distintos. Es probable que para entonces, para ese caso, ya no le activaron o no fue posible el seguro de desgravamen y por lo tanto tuvieron que hacer esa gestión de pago. Pero insisto, el poder no tiene que otorgarse. O sea, es simplemente lógico quién va a otorgar el poder. Me parece extraño, parece que hay algún error de conceptos o falta de atención por parte del funcionario en el banco, pero la posición efectiva le da esa facultad al heredero de hacer los trámites Ok. necesarios a cualquier nivel, ¿no? Bancario, IES, SRI, etcétera. Abogado, llegando en cambio ya más a la generalidad. Estamos hablando sobre los cobros de las deudas, por ejemplo, de las entidades comerciales. Entonces, sacamos un electrodoméstico, sacamos unos muebles y ahora yo tengo que pagar. Ya nos comentaba el economista que al parecer estamos a la expensa del buen corazón de quien nos cobra, tanto de la entidad financiera como de la entidad comercial. Sin embargo, nosotros como consumidores también tenemos nuestros derechos y también tenemos entidades que nos defienden. ¿Qué se puede hacer en estos casos? En el caso de que yo como usuaria, yo como cliente me siento perjudicada por el cobro excesivo de intereses. ¿A quién debo recurrir o qué proceso debería hacer? Bueno, habrá que ver el escenario de parte de quién viene este supuesto abuso. Siempre voy a hablar de Ujú. supuestos, no me consta. Si se trata de una entidad bancaria, aunque usted lo enfocó a una casa comercial. Una casa Ajá. comercial tranquilamente podría poner un reclamo a la super de compañías, que es quien regula a estas casas comerciales, o en su defecto puede acudir a la Defensoría del Pueblo, ¿Ya? que seguramente algo va a lograr. Claro, ¿qué se espera de estas casas comerciales, de los bancos, en virtud de las resoluciones emitidas en lo que se trata de bancos, o circulares de la super de bancos, o en lo que se trata a nivel general, bancos y o casas comerciales, las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria han sido claros en que hay que, y la ley de apoyo humanitario inclusive, ¿no? Han sido claros en que hay que poner todo del hombro para salir adelante juntos, pues, ¿no? Y no Pero hacer estamos leña poniendo el hombro solo nosotros, pues, no las no, entidades pero financieras de lo que se ve. ahí está la ley y la ley hay que hacerla cumplir. Hay que
hay que pedir, en este caso, la ley de apoyo humanitario, las resoluciones. Hay una última de la Junta de Regulación Política Monetaria y Financiera, en la que inclusive, mire, ampliaron el plazo para que puedan, de cierto modo, refinanciar esas cuotas. Este es un denominado diferimiento extraordinario de obligaciones, que originalmente era por 180, 120 días, luego fue por 60 días más, y hoy por hoy lo han ampliado ya en suma al 12 de noviembre. Hasta el 12 de noviembre la gente puede decir, oiga, no avanzo a pagar, estoy complicado, no me complique más la vida, pues no me mande la central de riesgos, etcétera. Lleguemos a un acuerdo. Entonces, hasta el 12 de noviembre pueden pedir esos refinanciamientos. Y claro, debo aclarar que esos refinanciamientos no es que no le van a cobrar los intereses. Una parte le escuché al economista. Eso aclaremos. Le van a cobrar intereses. ¿Qué no le van a cobrar? Intereses de mora, multas. Es decir, estos meses que no pagó. Claro, los intereses le van a cobrar, están permitidos tanto los bancos como las casas comerciales para cobrarlos. Pero ¿qué no le va? Mora. El interés legal. Ahí está la confusión, estimado abogado, y hablábamos hace un momento con el economista Rosero, que al parecer hay muchos ciudadanos que entendíamos, o entendió todo el mundo, que el interés nos iba a cobrar de estos meses. El interés se va a cobrar. Lo que no se va a cobrar es el interés por mora, es decir, el otro interés que se cobra cuando usted se atrasa las cuotas. Ese es el que nos va a cobrar. Esas fueron las primeras lecturas, creo que generales, me incluyo porque todos pasamos por lo mismo y decía, wow, o sea, me parece bien, me parece un gran apoyo. Ahí sí estábamos poniendo el hombro todos, pues. Un poco, como diríamos en el ardor popular, pateo un poco esta obligación de aliviano, pero no, lo que estaban, le iban a condonar de cierto modo, no condonar, sí, condonar o dejar de cobrarle, es los intereses moratorios, gastos, recargos, multas, ese tipo de cosas. Pero el interés legal, claro, no le van a disculpar, no le van a perdonar. Eso no se disculpa. No, y eso no le tiene van a que estar disculpar. bien claro. Y al parecer esa parte es la que no se explicó de manera correcta. Y hay esa confusión ahora en la ciudadanía porque dicen, a mí me dijeron que no me iban a cobrar el interés. Entonces, claro, muchos estamos esperando que nos cobren solamente la cuota sin interés. O sea, solo el capital, tanto del pago de algún producto, de algún objeto, o el cobro el pago de alguna deuda. Crédito. Exactamente. Sin embargo, oh sorpresa, ahora viene la cuota completa con el interés. Lo que no nos están cobrando es el no haber pagado desde el 22 de junio hasta el momento. Eso es lo que no nos están cobrando. El interés moratorio. El interés lo que no puede haber en sus estados de cuenta, y otro documento en el cual refleje estos valores es intereses de mora o recargo o llamadas por gestión extrajudicial, que clásicamente lo hacen. Pero los intereses legales le van a cobrar. Y es más, no es que el banco coge y a su buen criterio le manda el estado de cuentas refinanciado, sino que el usuario tenía la obligación también de tomar contacto con el banco o con la casa comercial y decir, no estoy en condiciones de pagar, refinanciemos. Nos dice nuestra querida amiga Ana María Cordero desde Estados Unidos, dice, en Estados Unidos las tasas de interés están en el 3.25% en muchos bancos y nada sobrepasa el 4,5%, dice, ahora mismo y viene así desde hace años atrás. Es la comparación que nos hacen con el país del norte. Moni Heredia dice, no hay dinero circulante por la falta de empleo, pero los préstamos internacionales siguen llegando. Eso dice Moni Heredia, nos están comentando en estos momentos nuestros oyentes. Abogado, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios al momento de que por ahí algún despistado nos mande la cuota de mora por estos meses y nos llega en el estado de cuenta o nos llega en la cuota que tenemos que pagar por algún artículo y nos llega un interés adicional por estos meses? Tomando en cuenta que está la ley de apoyo humanitario vigente? ¿Qué se debería hacer? Si se trata de una entidad financiera regulada por la super de bancos o una cooperativa, si se trata de la supereconomía popular y solidaria, o una casa comercial, que todas las tres entidades financieras, cooperativas y casas comerciales están regidas por lo dispuesto por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera en cuanto a intereses, y todas, desde luego, la ley de apoyo humanitario. ¿Qué pasa si un banco le llega el rubro de interés de mora?
recargos, multas, etcétera, o gestión extrajudicial de cobro, porque les llamaron y le cargaron $15 a la tarjeta de crédito. Así es, así es. La super de bancos tiene que... De cobra, así se llama. Sí, puede poner un reclamo a la super de bancos. Ahí tenemos la Subdirección de Atención y Educación al Ciudadano. Ahí le pueden ayudar, Okay. Si se trata de una cooperativa, lo propio puede hacer ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y si se trata de una casa comercial, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que puede acudir a la super de compañías, valores y seguros. Y en todos los escenarios puede ir a la Defensoría del Pueblo. Claro, tiene que... Defensoría del Pueblo y asesoría legal. Tiene que levantar la voz, pues, para que no le recargue. O sea, aparte de que estamos complicados con la cuota, el interés, y aparte que me venga un valor extra que no debería, que no es legal, que no es correcto, tiene que levantar la voz, pues, ¿no? Es importante entonces que los ciudadanos conozcamos también nuestros derechos. Y el derecho es que se haga cumplir la ley. Además que tenemos estas entidades de regulación y obviamente la Defensoría del Pueblo que nos pueden ayudar y apoyar para hacer cumplir nuestros derechos. Al parecer, cuando hablábamos con el economista, el panorama y el escenario es complicado. Pero tenemos estas entidades que nos pueden dar un apoyo en el caso de que sintamos como usuarios que estamos siendo perjudicados de alguna manera. No podemos hablar mucho de la legalidad porque legalmente se está cobrando los intereses que están normados en la en la superintendencia. Y de manera general por la Junta de Política. Por la Junta Monetaria, exactamente. Así que pedir que nos bajen los intereses creo que ya es un tema muchísimo más macro y es un tema de Estado, pero ahora al momento nosotros tenemos que cumplir con las leyes, es decir, pagar los intereses y pagar las deudas. ¿Qué pasa en la parte legal cuando una persona no paga las cuotas? Es decir, la mayoría en estos momentos estamos atrasados en las cuotas o ya veníamos atrasados en las cuotas antes de la crisis. Y ahora, ¿qué nos podría llegar? ¿Qué podría llegar a la entidad financiera o la entidad comercial? ¿Nos podría seguir un juicio? ¿Nos puede retirar las cosas? ¿Qué es en la parte legal? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Claro, ante una falta de pago, igual hablamos de distintos escenarios ya para activar la decisión de justicia, ya en temas de inquilinatos, ya en temas de pensiones, ya en tema de falta de pago de tarjetas de crédito o de casas comerciales, etcétera. Son distintos escenarios. Claro, si no hay pago y ha vencido ya como tal una obligación, existe clásicamente en todos los contratos que uno firma con estas entidades financieras o casas comerciales una cláusula de aceleración de pagos y le van a demandar el pago de la obligación como tal. Claro. Puede activarse distintos tipos de procedimientos, dependiendo las cuantías, dependiendo los documentos base de cada demanda, ya sea un juicio monitorio, ya sea un juicio ejecutivo, ya sea un juicio sumario en tema de inquilinatos, que hoy por hoy recordemos, inclusive la ley de apoyo humanitario apoyaba a los inquilinos para que no sean desahuciados, por ejemplo. Pero ¿hasta cuándo? Hasta 60 días después de expedida la ley de apoyo humanitario, perdóneme, hasta 60 días después de terminado el estado de excepción. Hoy 14 o ayer 13 ya vencieron los 60 días. Desde mi punto de vista, hoy, mañana van a llover, estoy seguro, porque va a ocurrir un montón de demandas por desahucios, por ejemplo, siempre y cuando no llegaron a acuerdos los inquilinos con sus arrendadores. Claro. Va a haber un montón. Moni Heredia nos dice, no sirvió de nada ir a poner la queja en la super de compañías. Dijeron que ellos no tienen esa potestad porque es un almacén, nos pone ahí el nombre del almacén de electrodomésticos, y la compañía tiene otro nombre. La Defensoría del Pueblo nos direccionó a la superintendencia y a la fiscalía, en donde dijeron que no es un delito. Obviamente el cobro de estos intereses. Diana Tudillo Aguilar dice, muchas instituciones financieras refinanciaron deudas poniendo interés sobre el interés. ¿Es legal hacer eso? ¿No se supone que las deudas debían refinanciar la deuda sobre el capital? Me resisto a creer que eso pudo haber... Si refinancia, le van a cobrar más interés. Resisto a creer que eso pueda haber ocurrido. Sin lugar a dudas, calcular interés sobre interés es un delito. Se llama usura, ¿ya? Y es un delito, es un tema de carácter penal, así que es un tema civil. Entonces,
Yo no creo que eso haya ocurrido. A lo mejor por ahí hay una confusión. Siempre el interés va a estar calculado sobre el capital. Solo que si es que se refinancia a mayor tiempo, el interés va a ser mayor porque es mayor tiempo el de pago. Sin lugar a dudas, claro. Exactamente. Pero el interés sobre el capital. Intereses sobre intereses, usura. Agiotismo también se lo conoce. Vamos a a contestar la pregunta que hacíamos el día de hoy. ¿Crees que la ley de apoyo humanitario benefició al país? Fue la pregunta del día de hoy. El 4% dice que sí y el 96% de nuestros oyentes dicen que no. Abogado Henry Gaiboy, quiero agradecerle muchísimo por estar aquí con nosotros, por aclarar algunas dudas y obviamente por direccionarnos a dónde podemos asistir a nuestras denuncias y demandas. Quiero agradecerle mucho por estar aquí con nosotros. Carlita, gracias a usted. Un saludo cordial. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya servido un poco ya la aclaración que nos han dado los profesionales del día de hoy. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé Coronel, La Morocha. Hasta mañana.